Cuando las personas atraviesan alguna etapa difícil, suelen buscar algo a lo que aferrarse. Algunas viajan, otras empiezan algún nuevo hobby, muchas otras meditan. En mi caso, algo que me ayudó bastante fueron los idiomas. Y antes de que pienses de que este video va a ser una guía sobre cómo aprender un idioma o que te voy a enseñar algún método milagroso para hablar cualquier idioma en tan solo 3 meses, déjame decirte que entonces este no es el video, porque honestamente yo no soy experta en ninguno de ellos y de hecho aún me trabo bastante, olvido palabras e incluso mezclo idiomas. Y es curioso porque cuando le cuento a la gente de que estoy estudiando varios idiomas al mismo tiempo, suelen asumir de que ya soy políglota y que puedo hablar perfectamente cualquier idioma de estos y la verdad es que no. De hecho, entiendo más de lo que puedo hablar. En algunos apenas puedo mantener conversaciones básicas y en otros apenas distingo patrones de escritura. Pero aún así sigo estudiándolos porque en muchos casos esas cosas que nos sostienen no son las que van a resolver todo, sino las que nos recuerdan que aún podemos aprender. Y hoy te quiero explicar por qué. Porque a pesar de que los idiomas no me consiguieron trabajo, no han resuelto toda la incertidumbre, tanto profesional como de vida que actualmente tengo, sí me han ayudado a que esta etapa sea más llevadera. Y quizás si tú estás atravesando una etapa similar, este video pueda ser para ti. Creo que mi interés empezó por algo bastante simple, curiosidad. Siempre me ha gustado conocer cómo viven otras personas, cómo piensan, qué comen, qué música escuchan y cómo entienden el mundo. Y los idiomas son una puerta hacia todo eso, porque cuando aprendes un idioma no solo aprendes palabras, aprendes una forma distinta de ver la realidad. Pero mi historia no siempre fue así. Mi relación con el inglés empezó cuando yo era una niña. Mis padres creían que si estudiaba inglés esto me abriría puertas en el futuro y fue así que desde los 6 hasta los 18 años estuve tomando clases. Y aunque ahora agradezco el esfuerzo que hicieron durante varios años, tengo que admitir que durante muchos otros no me gustaba para nada tomar clases e incluso llegué a odiar un poco, quizás bastante el inglés. Y esto es porque mientras unos parecían que aprendían rápido y que podían expresarse con una facilidad que yo no podía, que me costaba bastante, solo hacía que yo me frustrara. Y creo que también era el miedo a equivocarme, el miedo a pronunciar mal alguna cosa y que sin importar lo que hiciera, nada parecía ser suficiente. Además, aproximadamente entre los 12 y 15 años me llamaron la atención otros idiomas, incluso más como el francés, el italiano, el alemán, el japonés o el coreano. Y me llamaba más la atención aprender alguno de estos idiomas y dejar de lado completamente el inglés. Sin embargo, cada vez que lo mencionaba o le decía a mis padres, siempre me respondían con lo mismo. Primero domina el inglés y ya luego puedes estudiar lo que se te dé la gana. Y esto en lugar de alentarme solo me frustraba más porque parecía que estaba atrapada en algo que no podía mejorar, que no podía perfeccionar. Ahora sé que nadie puede dominar un idioma al 100%, ni siquiera en su lengua materna. Durante mucho tiempo pensé que mi problema era el inglés, pero después entendí que mi verdadero problema era el miedo. Miedo a equivocarme, miedo a sonar ridícula, miedo a que alguien me corrigiera y no supiera qué hacer, miedo a no entender, miedo a no ser suficiente. Y eso me acompañó durante años, hasta que llegó una etapa de mi vida donde ya no podía esconderme más de él. Cuando trabajé como trainer de mamíferos marinos, tuve que enfrentar uno de mis mayores temores, hablar en público, y no solo en español, también en inglés. Y esto frente a grupos completos de visitantes, frente a turistas de diferentes países, frente a personas que podían hacer preguntas inesperadas y honestamente estaba aterrada, en especial porque a veces podía llegar a tender
de 200 a 500 personas en un día. Recuerdo que al principio repasaba mentalmente cada palabra, cada explicación, cada posible pregunta, pero poco a poco ocurrió algo que cambió mi forma de verlo. Me di cuenta de que la mayoría de las personas no esperaba que hablara perfecto, solo querían entenderme, y yo también podía pedir que repitieran algo si no lo entendía. Y no se trataba exactamente de perfección, se trataba de comunicación, de que ellas me entendieran, yo las entendiera y que hubiera un intercambio de palabras. Y creo que esa fue una lección enorme para mí. Así que durante unos años el inglés te podría decir que se convirtió simplemente en una herramienta más dentro de mi vida. Cuando terminé mi último empleo y comenzó toda esta etapa de incertidumbre, los idiomas volvieron a mi vida. Y de las primeras metas que me puse fue presentar el examen IELTS. Y creo que fue más que nada porque descubrí que varias de las cosas que quiero hacer en el futuro requieren de un mejor nivel de inglés. Además de que fue a la vez un reto para mí, ya que de las cosas que más me aterran es ser evaluada. Y en general los exámenes todavía como que no los soporto mucho. Pero bueno, a pesar de que estuve practicando el inglés durante el voluntariado, más que nada el speaking, todo eso que usamos durante una conversación cotidiana, la verdad es que muchas cosas se me olvidaron, tanto de gramática, de vocabulario, de expresiones complejas y principalmente del grading, porque era algo que tenía completamente olvidado. Y algo que recuerdo bastante de este voluntariado fue que conocí personas de diferentes partes del mundo como Alemania, Francia, Turquía, Singapur, entre muchos otros, en donde las personas hablaban inglés como su segundo idioma y ellos también cometían errores, también seguían estudiando, también intentaban perfeccionar este idioma y fue algo, la verdad, que me bajó mucho la presión al momento de presentar el IELTS, porque de cierta forma lo que todos buscábamos era poder comunicarnos de la mejor manera posible. Pero bueno, ya una vez que regresé y comencé de lleno a estudiar ya desde otra vez gramática y a empezar otra vez con el grading, recuerdo que hubo días en donde realmente no quería hacerlo, no quería estudiar, pero también hubo otros en los que inicié a notar mejoras y durante esta etapa en donde yo ando desempleada, esas mejoras sí importan porque te recuerdan de que sigues avanzando, que sigues creciendo, aunque sea en algo pequeño. En este tiempo también decidí comenzar a estudiar la gran parte de idiomas que me llamaban la atención cuando era un poco más joven, porque me di cuenta de algo, no necesito ser perfecta para disfrutar el proceso de aprender un idioma. Puedo emocionarme porque entendí una frase en una serie, porque reconocí una palabra en una canción, porque puedo pedir algo de comer en un idioma que antes no podía, porque entendí una conversación sencilla, porque leí una publicación sin traducirla o simplemente porque entendí una broma. Y creo que esas son pequeñas victorias que también cuentan. Entre el italiano, el alemán, el francés, el japonés, el coreano y el chino, a veces siento que mi cabeza es todo un embrollo aquí adentro, un completo lío, y creo que en cierta forma es mi culpa por querer estudiar todos estos idiomas al mismo tiempo desde un nivel bastante básico. Sin embargo, con el tiempo te puedo decir que estos idiomas me están dando algo mucho más que vocabulario. Me están brindando una sensación de progreso, además de que me están impulsando a tener más curiosidad, más confianza en mí misma y más disciplina. Además de que en cierta forma ya tengo cierta estructura y te puedo decir que aunque estos idiomas, el estudiar todos ellos, no cambiaron mi situación drásticamente de la noche a la mañana, sí tengo esa sensación de que estoy aprendiendo
algo nuevo y de que estoy construyendo una nueva versión de mí misma de la que en un futuro sé que estaré orgullosa. Y están también esas pequeñas cosas, esas pequeñas victorias que en cierta forma me hacen sentir mejor, que siento que le dan un propósito a mi vida en estos momentos, como escuchar canciones en idiomas que apenas entiendo, intentar cantarlas con toda la emoción del mundo, pronunciar algo completamente mal, volverlo a intentar y seguir cantando igual. Porque a veces no sé exactamente qué estoy diciendo, pero lo canto con el corazón y creo que eso también tiene su encanto. Hoy sigo estudiando idiomas, no porque sea experta o porque tenga algún talento especial. Sigo estudiándolos porque me recuerdan algo importante. Y eso es que aún puedo aprender, que aún puedo crecer y que incluso durante una etapa incierta como lo es ahora mi vida, puedo aún construir algo para mi futuro, aunque sea palabra por palabra, idioma por idioma, día por día. Y creo que eso es lo bonito de aprender algún idioma, porque no solo te enseñan a comunicarte con otra persona, sino que también te ayudan a tener confianza más en ti misma y a tenerte paciencia. Y quizás los idiomas no cambiaron mi vida de un día para otro, pero sí me ayudaron a cruzar esta etapa de una forma más llevadera. Y tú, cuéntame, ¿tienes alguna habilidad o practicas algún hobby que te ayude durante un momento difícil? Me encantaría leerte en los comentarios. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Agradezco que me hayas acompañado hasta aquí. Mi nombre es Nayeli Patlán. Nos vemos en el próximo video. Bye.